Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad, mostrándote los actos, cierre de campaña también mañana. Mañana vamos a estar desde Córdoba en vivo con el candidato presidencial Alberto Fernández aquí en Minuto 1. Y hoy dos cierres de campaña muy diferentes, véalo usted mismo allí en Rosario, un marco multitudinario. Vamos a ver los dos cierres de campaña, ¿no? Vamos a ver, multitudinario el acto cierre de campaña con el monumento a la bandera que lucía hoy a full, realmente esplendoroso, un marco multitudinario que desbordó lo previsto. Mauricio Macri en Córdoba, acto cerrado con invitaciones hacia adentro, alejado de la gente. Dos actos diferentes, dos realidades muy diferentes en cuanto a las movilizaciones y en cuanto también al contenido de los discursos. Vamos a repasar justamente el discurso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en Rosario. La verdad que nunca imaginé que iba a haber las cosas que hoy estamos viendo y viviendo los argentinos y las argentinas. Sinceramente, nunca pensé volver a ver tanta gente o ver familias enteras viviendo en las calles. Otra vez decidieron endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional a todos los argentinos. Este fue el verdadero punto de inflexión en que pensamos, Alberto, yo y otros tantos dirigentes, Sergio, no sé dónde andarás, por ahí estás, y otros dirigentes y otras fuerzas políticas, que era necesario reconstruir la unidad de las fuerzas nacionales, populares y democráticas, para a partir de allí encarar una tarea que va a ser muy difícil, porque lo que viene no es nada fácil. La verdad que si uno le preguntara estas cosas a muchísimos dirigentes y a muchísima gente, estoy convencida que la mayoría estaría de acuerdo. Salvo claro, un puñado que piensa que los trabajadores no deben tener derecho y que el salario es el problema, salvo ellos que piensan, o ellas, que los chicos pobres no tienen que llegar a la universidad pública. Así, una parte del discurso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también destacaba y resaltaba el gesto de unidad en la conformación del Frente de Todos para gobernar la Argentina. Y Alberto Fernández, que cerraba en Rosario de esta forma. Lo mejor que me pasó con Cristina es que rápidamente recuperamos el cariño y el afecto que como amigos siempre nos tuvimos. Porque en realidad también nos había pasado lo que le pasó a muchos argentinos. Y la política nos había distanciado. Y un día nos dimos cuenta que nuestra distancia solo había favorecido que se instale en la Argentina esta realidad penosa que todos vivimos. Y entonces, Cristina, mi primera palabra quiere ser una palabra de agradecimiento a Cristina. Porque yo no sería justo si no dijera que si hoy estamos encarando lo que estamos encarando con Cristina, no hubiera sido posible si Cristina no hubiera tenido la grandeza, la generosidad y la visión que tiene una dirigente como Cristina para entender que hay momentos en la política que necesitan otras cosas. Y además, mi gratitud por su confianza, Están todos muy preocupados
por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. Bajar el consumo, ve bajar los sueldos, ve bajar las jubilaciones. Y con todo eso va bajando el consumo de una Argentina que consume lo que produce. Cuando dejamos de consumir los argentinos, inmediatamente eso se expresa en caída de la producción. Se expresa en cierres de fábricas, en cierres de comercios. ¿Y saben lo que pasa inmediatamente después? Eso conduce al desempleo, a la pérdida del trabajo. Y eso, yo lo sé, es la mayor demanda que escucho en las calles de la Argentina. Querer trabajar, recuperar el trabajo, volver a abrir las fábricas. Yo lo escucho, yo lo sé. A mí no me ponen vallas que me separan de ustedes. La valla la tienen los que no pueden abrazarse con la gente. No es mi caso. Y hablando de vallas, el presidente Mauricio Macri, que cerró en Córdoba apelando en forma desesperada el voto de los cordobeses en un lugar cerrado, exclusivo, muy para el votante Cambiemos, de esta forma. Y ustedes, queridos cordobeses, ahora tienen mucha más responsabilidad de la que tenían hace 4 años. Ustedes ahora tienen que ratificar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado. Ustedes tienen que volver a inyectar desde el centro del país esa energía arrolladora y decir que esto vale la pena, que los cambios de raíz no se hacen de un día para el otro y que todo lo que hemos hecho no es en vano, son las bases sobre las cuales vamos a crecer los próximos 20 años. Cuanto antes confirmemos que vamos para adelante, antes lo vamos a lograr. Cuanto antes le digamos al mundo, entendimos que la Argentina que soñamos está en el futuro, no está en el pasado, antes lo vamos a lograr. Que demostremos que los argentinos juntos somos imparables, imparables. Por eso les pido, vamos Córdoba, vamos Argentina, y lo vamos a hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos y porque amamos este país, porque es nuestro país. ¡Vamos Córdoba! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! Enseguida vamos a estar también analizando con el psicólogo social Oscar Mangioni este Macri crispado, sobre todo que ayer y también en los días previos se había mostrado, a propósito también de compartir con ustedes, aquellos que acceden al despacho presidencial, a la intimidad, el portal Infobae y el periodista Román Lechman en las últimas horas producía una nota, las razones de la catarsis de Mauricio Macri en Ferro, tensión por los resultados de las PASO y el futuro político de Cambiemos. El presidente cree que las primarias serán favorables al Frente de Todos y apuesta a ganar en el balotaje. Mauricio Macri mira los números de las encuestas propias y se muerde los labios y clava la vista en el vacío. Macri se siente en una constante montaña rusa a donde no termina de comprender por qué en el vértigo de la campaña no se entiende su programa de gobierno y sus propuestas hacia adelante. En realidad propuestas hacia adelante hubo una sola, poner primera y avanzar en el ajuste. El presidente lee las encuestas propias y putea en monosílabos. Dice más que la palabra carajo. Esto en la intimidad de Macri, lo cuenta el periodista Román Lechman. El presidente lee las encuestas propias y putea en monosílabos. Dice más que la palabra carajo.
está revelando un presidente enojado con la realidad. Durante su acto en Ferro, Macri hizo catarsis política. Se exhibió sin maquillaje, casi como lo hace cuando en las cenas íntimas transmite a la vez voluntad y pesar. El presidente siente que está preso en Olivos, que no lo entienden, que la mayoría mira al pasado y que el futuro está en manos de todos. Ahora, acá permítanme, ¿no? Después va a analizar todo esto Oscar Mangioni. Que la mayoría mira al pasado, el gobierno se ha encargado de querer mirar permanentemente al pasado. Es contradictorio, ¿no? Esa sensación, esa premisa es la que finalmente desborda su discurso y lo puso al borde del llanto. ¿Qué más dice el periodista Román Lechman en Infobae sobre el Macri crispado de ayer? Macri se asume Calabrés y ratifica en Balcarce 50 y en Olivos que va a pelear hasta el último segundo. Miró el video a donde se dobla la boleta de la provincia de Buenos Aires escondiendo su cara junto a Miguel Ángel Pichetto. Sabe que los intendentes de Cambiemos pegan carteles donde no aparece su imagen y ya tiene proyecciones sobre un posible resultado electoral en Las PASO. Macri en campaña está tenso, voraz y con sentimientos contradictorios. Le cuesta entender las circunstancias del presente, solo apuesta al futuro. ¿Será por eso? Recordemos a ver el grito, el Macri crispado de ayer en Ferro. ¿Será por lo que cuenta aquí Román Lechman en esta nota? El año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 no se inunda más. ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Bueno, quiero decirles que sorry por el carajo, pero fui un poquito. Oscar Mangioni, porque me parece que es el presidente de la República, ¿no? Es el presidente de la República. Y un presidente tiene que estar sereno para tomar decisiones que van, en muchos casos, favorecer o pueden perjudicar. Yo me acuerdo cuando en Mendoza el presidente, ¿se acuerdan? En un acto que advirtió, no me hagan poner nervioso porque me vuelvo loquito y los puedo perjudicar a todos. Oscar Mangioni, una línea y después vamos a profundizar sobre, estaba viendo lo que leí atentamente y sobre este Macri de anoche. Gustavo, vos sabés que uno de los recursos a que apela a la gente de Cambiemos es al coacheo, ¿no es cierto? Yo lo que veo es que debe haber habido una indicación de firmeza en el coacheo, que se muestre firme, que no se muestre vencido, y lo que apareció en lugar de la firmeza fue la ira. Es decir, de una persona cuando se siente frustrada, lo que muestra es la ira. Es decir, hay una confusión de firmeza con ira. Y después, otra de las cuestiones que me parece que se entronca con esto, tiene que ver con esto de no dar argumentos. El único que no puede o que no tiene que dar argumentos es un amo, digamos. Se describen en los discursos, el discurso amo es el que no tiene que dar ningún argumento, ningún sentido a lo que dice, más que su posición de mandar. Estos son como dos elementos muy importantes que aparecieron en estos últimos días y sobre todo en el discurso de ayer, ¿no? Bueno, ahora vamos a profundizar en el análisis que va a venir muy bien, ¿eh? Hoy también hubo una marcha multitudinaria en el Día de San Cayetano desde el santuario de Liniers hacia el Congreso. Realmente fue impresionante, movimientos sociales, gremios, pidiendo por paz, pan y trabajo, mostrando las debilidades del actual momento económico y realmente la sensación de miles y miles de argentinos frente a la falta de trabajo, el aumento de la pobreza y de la indigencia. El párroco de San Cayetano, el padre Pepe, que hace mucho que está,
Esto decía sobre lo que hoy se vivió en San Cayetano. Sí, realmente estamos bastante sorprendidos porque ya comenzó el fin de semana. Aparentemente pensamos, hay personas que no podían venir hoy por el miércoles, por el día de trabajo, y ha venido sábado y domingo. Ya nos impactó la cantidad de personas que vinieron el sábado y el domingo. Seguramente por esto, no poder venir el 7, vinieron el fin de semana. Y realmente, por los cálculos que estamos viendo ya, y sí, mucho más que el año pasado, seguro. Mirá, no aflojó en toda la noche. Y realmente es admirable que la gente venga de noche, ¿no es cierto? Además, no se puede negar la situación social, esto no te lo puede negar nadie sin hablar de política, ¿no es cierto? De alguna manera quejándose de que han perdido el 50% del valor adquisitivo en los últimos 2 años, vienen diciendo que no entienden muy bien cómo hay empresas que ganan tanto y vienen diciendo que no pueden pagar. Mira, yo tengo 36 años de cura. Lo que vi en los últimos meses no lo había visto nunca. Gente que te viene a pedir velas. Pues, ¿cómo? ¿A la vela que para prender al santo? No, padre, me cortaron la luz y no tengo con qué pagar. Otro dato, si querés. Nosotros hasta el año pasado estábamos dando más o menos 100 cenas. 100, 110. Actualmente estamos dando 180. Dos datos de la realidad. El aumento de las cenas, pero el pedido de velas que le hacen al párroco, porque a mucha gente le han cortado la luz. Eso es tremendo. Esa es la realidad cotidiana que viven muchos argentinos. Ese dato que ha dado el párroco, el padre Pepe, es tremendo. Gente que le va a pedir velas porque le cortan la luz. Es tremendo. Además de la comida y del aumento. El aumento en las cenas, que es una constante. El aumento de los comedores, el aumento del pedido de comida. A ver, San Cayetano es un termómetro de la realidad social. Históricamente. El propio párroco dice superior al año pasado. Las marchas hoy fue constante, impresionante. Ahora, este dato de que la gente le va a pedir velas al párroco porque le cortan la luz es de lo más tremendo que nos ocurre como sociedad. Esto es lo que hay que tener conciencia cuando uno emite lo más sagrado que se tiene, que es el voto, fuera de las pasiones o del odio que te han tratado de inocular. La realidad es la que le da el cachetazo al relato del gobierno. Ahora vamos a volver con los invitados esta noche sobre estos aspectos. Está Juan Marino, que estuvo hoy participando de estas marchas. También está el candidato a intendente por el Frente de Todo en Bahía Blanca, del sector sur de la provincia, cómo reacciona. Y está también el candidato a diputado nacional, el Topo Rodríguez, a propósito de lo que muchos periodistas en las últimas horas han dicho, que han tratado de muñecos a los votantes que pueden tomar una opción, por ejemplo la de Roberto Labaña. Pero hoy el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó al periodista Daniel Santoro. Irina Hauser. ¿Motivos? Los motivos, principalmente lo procesó por 2 casos, son extorsiones y coacción y tentativa de extorsión a 2 empresarios, a Mario Cifuentes y a Gonzalo Brusa Dobat. ¿Qué sucedió en cada caso? Hemos contado aquí largamente que son 2 casos de empresarios que fueron espiados y además a los que les fue mostrando que tenía conocimiento de todos sus movimientos. En el caso de Brusa Dobat, se quería forzar que fuera a declarar a la Fiscalía de Carlos Stornelli para generar una causa que comprometiera a la venezolana PDVSA, donde él había sido ejecutivo. Y finalmente se cumple ese circuito. ¿De qué manera? Haciendo una nota con el periodista Daniel Santoro, una nota donde este empresario Brusa Dobat, a quien le decían tenés una precausa en tu contra, que te puede afectar, vas a tener problemas con la justicia, esto se lo decía D'Alessio, termina completando ese circuito Santoro, haciéndole una entrevista en el restaurante Sarquís, donde Brusa Dobat le termina hablando de supuestas maniobras de lavado de dinero, y luego es llevada a la fiscalía del fiscal
Carlos Stornelli. Y ahí se produce, bueno, la relación, esta tríada, ¿no? Stornelli, D'Alessio y Daniel Santoro. Y luego está el caso de Mario Cifuentes, un empresario petrolero al que se lo acusaba le decía Marcelo D'Alessio: vos tenés muchas deudas con la AFIP, yo te puedo salvar de esas deudas, tenés además una posible causa judicial en tu contra, solamente me tenés que pagar $1.200.000. Bueno, como este empresario no se venía a cumplir con eso, ahí se produce la nota de Daniel Santoro diciendo que Mario Cifuentes era el nuevo Lázaro Báez que debía 800 millones de pesos al fisco. Bien, vamos a completar. Me parece muy importante por parte del juez Alejo Ramos Padilla, que es un juez prudente, porque otro juez lo hubiera mandado preso, ¿no? El juez Alejo Ramos Padilla lo procesó, lo embargó por 3 millones de pesos, pero sin prisión preventiva. Y además hace una división muy importante el juez. Nada tiene que ver, por un lado, la labor periodística y por el otro, los posibles delitos que Santoro cometió. Cuando yo aquí le vengo hablando desde hace mucho tiempo del poder político, mediático y judicial que han gobernado la Argentina estos 3 años y medio, se ve en esta causa, se ve en el D'Alessio Gay, y hoy, frente a este procesamiento, en forma penosa, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, criticando al juez y solidarizándose con el periodista. El presidente provisional del Senado, Pinedo, criticando al juez, solidarizándose con el periodista. Ahí está descrito el poder político, mediático y judicial, cómo han confluido y han dominado y han potenciado todo lo que el D'Alessio Gay está saliendo y sacando al descubierto. Y muy bien plantea el juez que no está criminalizando la actividad periodística, ¿eh? Esto es importante. Los propios compañeros de Santoro, en Animales Sueltos, a los que espió, hoy lean. Y miren lo que dice el juez. La coacción, extorsión y colaboración con la asociación ilícita investigada no son acciones que tengan que ver con la actividad de un periodista. En todo caso, puede verse afectada por el accionar de una organización dedicada al espionaje ilegal como la investigada, pero no por una investigación judicial como la que aquí se desarrolla. No se está analizando ni juzgando la actividad periodística de Daniel Santoro. No se lo convocó al proceso a declarar por su labor profesional, sino por su aporte material y posiblemente consciente a una o varias de las maniobras criminales investigadas. Lo contaba Irina, lo hemos mostrado en más de una oportunidad, cómo lo que se plasmaba en un escritorio después salía publicado en el diario Clarín, y eso después ocurría frente a un juzgado. Acá está también, lo pone como prueba, un chat entre Marcelo Sebastián D'Alessio y Daniel Santoro de cómo están programando una acción. Mire, esta es una fecha 23 de febrero del 2018. Daniel Santoro le manda un chat a Marcelo Sebastián D'Alessio. Preste atención a este chat. Un off, le dice Santoro a D'Alessio, un off entre vos y yo. Llamé a Majul, al periodista Luis Majul. Llamé a Majul de buena onda y le adelanté en off que lo iba a llamar a Fariña para pedir su visto bueno. Le proponía limitar las preguntas solo a Echegaray y dejarle Cristina Fernández de Kirchner y otros temas. Se enojó con Fariña. Me dijo que era su primicia negociada durante meses y que si le da una nota a Animales Sueltos no lo invitará más a la cornisa. Está loco. Se cree que tiene una investigación para ganar el Pulitzer. Abrazo.
Dice Santoro, le responde el falso abogado D'Alessio: ah, un pelotudo fosforescente. Apagás la luz y te das cuenta que hay un pelotudo en la habitación. Por el periodista Luis Majul. Que estaban acá disputándose a Fariña entre dos periodistas. Se disputaban a Fariña porque lo que el juez dice y determina, que también en esta reunión, fíjese, en esta reunión en la esquina de Américas, en el restaurante Grappa, ahí se lo ve a Daniel Santoro, el que está de espalda es Leonardo Fariña, y D'Alessio, que al ver una cámara de animales sueltos sale y muestra un arma. Mire, va mostrando un arma en la cintura. En esa reunión es la que hace referencia a Santoro en el chat con D'Alessio, que iban a reunirse para compartir a Fariña, que es el coacheado por el gobierno para accionar contra la expresidenta. En este caso era para incriminar a Echegaray en una causa judicial. ¿Sabés, Gustavo, que en Sí. la computadora del falso abogado D'Alessio se encontró todo un documento donde dice específicamente capacidad de orientar contenidos de las declaraciones de Leonardo Fariña? O sea, era un tema que evidentemente lo analizaban, lo contemplaban, veían en qué podían utilizarlo a Fariña, y en este caso particular se trataba de intentar incriminar al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que efectivamente fue incriminado por él, por lo menos en la famosa causa de los contenedores, que también es tema en esta resolución, uno de los tantos temas de esta resolución. Fariña, el famoso testigo arrepentido comodín de Comodoro Pi, aparece de esta manera, compartido por Santoro y Marcelo D'Alessio y disputado con el programa también de Luis Majul por esa cuestión. A ver qué decía Fariña en contra del kirchnerismo, ¿no? Gracias, Irina. Mañana vamos a continuar porque es mucho el material y además hoy tenemos un día eminentemente político. Mañana vamos a seguir. Hay una opinión también que la vamos a vertir mañana, muy importante, del abogado Cunio Libarona sobre los armados de causa, donde en un momento en que los voceros del gobierno vuelven a insistir con la obsesión de Macri para meter preso a Moyano. Ojo con ese tema, vuelve la obsesión de Macri por meter preso a Moyano. Mañana vamos a contarte más detalles y vamos a ver la opinión del abogado Cunio Libarona sobre las operaciones en contra de Moyano. Bien, vamos al debate, volvemos a la política. El psicólogo Oscar Mangioni, nos dabas un adelanto. Esta mañana hablábamos en Radio 10, vos me decía, y que por eso queríamos ver también esta nota de Lechman que cuenta la intimidad. Vos decías, el presidente demuestra ira y frustración. Sí, o sea, en lugar de firmeza, que es lo que yo supongo que le habrán coacheado, está demostrando ira y frustración. La frustración generalmente pasa cuando una persona no puede cumplir con su cometido. Y en este momento, cuando él habla, ¿no es cierto?, de la cuestión de no dar argumentos, él no está acostumbrado a sostener los argumentos. Cuando los argumentos se desgastan, como por ejemplo en un principio, en el debate de campaña anterior, habla de que la inflación no va a ser un tema, de que no se va a devaluar, después, digamos, la palabra pierde totalmente posibilidad de ser negociada otra vez. Y ahí lo que aparece es la bronca, la ira, la falta de argumentos, que es lo que demuestra en ese momento. Y además un discurso amo, porque el amo no tiene que dar explicaciones, ¿no es cierto? Está es decir, acostumbrado. ahí esto es muy interesante también. Es decir, Macri ha actuado, ¿no? En esto Jorge así lo ha descrito muy bien, cómo ha conformado el gobierno, como un patrón de estancia, o como un dueño de una empresa que tiene gerente o súbdito. Así actúa. Claro, porque se enoja cuando sus empleados no cumplen con esta cuestión, se enoja. Aparte el concepto del estado de funcionario. No hay lugar más prestado que el de un funcionario. Es un lugar para cumplir una función.
Confundir eso con creerse dueño de ese lugar, ¿no es cierto? Que es lo que parece que pasa cuando no se le responde cuando él quiere, se enoja, se saca, es decir, y por supuesto no argumenta, porque los argumentos han perdido valor a partir de las cosas que se han comprobado que son mentiras que dijo. Por ejemplo, la inflación no va a ser un tema, o no vamos a devaluar, o no vamos a sacar el fútbol para todos, etcétera, etcétera. Al degradarse la palabra, lo único que queda es lo autoritario, ¿no es cierto?, detrás de esto. Y se gobierna con exabruptos. Ahora, finalmente. esta forma de reacción, ¿qué tipo de personalidad está escondiendo o demostrando o podría estar demostrando? Mira, la personalidad psicopática es aquella personalidad que no tiene mucho apego por lo legal, no tiene mucho apego por la ley, ¿no es cierto? Porque en vez de someterse a la ley, se cree en la ley misma. Entonces, la ley es muy dura para los demás, pero menos para él. Es decir, no está acostumbrado a someterse a normas, sino a actuar desde un lugar de cierta autoridad. Y me parece que un poquito es lo que está pasando muchas veces, ¿no? Bien, ¿es preocupante, digamos, que sobre todo el presidente de la Argentina, un presidente de cualquier país, tenga este tipo de reacciones? Que me parece importante lo que señalaba al inicio, el coacheo, pero acá hay más que un coacheo, hay como una reacción que después con lo que escribe un periodista que conoce la intimidad del poder, está demostrando que el presidente tiene sube y bajas emocionales. Es evidente esto, es evidente, porque es lo que yo te decía, la mezcla del coacheo con un mal actor desnuda un poquitito la verdad que está debajo de esto. Y esa verdad que está debajo es una persona que se frustra cuando no se cumple lo que él dice y que lo que él dice tiene como el valor de la ley en sí. Por eso cuando un juez falla algo que no le gusta, aparece enseguida, ¿no es cierto?, la posibilidad de enjuiciarlo, claro, la posibilidad de destituirlo. Es decir, son personas que no se someten a lo legal, que no dan explicaciones de lo que dicen. Son personalidades peligrosas para ejercer cargos, como yo te decía, de funcionario. Porque el funcionario no es el dueño del lugar, es alguien que fue elegido para representar a los que lo eligen cumpliendo una función. No es el dueño de la función. Ahora después vamos a comentar sobre un libro que lee el presidente, que Sí, también hay una descripción. Topo, sumado a esto que estamos hablando, las reacciones de Macri y el periodismo oficialista que dice que los votantes de ustedes son muñecos, que no sirven para nada, ¿cómo se suma todo? Yo creo que están íntimamente conectados. Me hace acordar al título de un libro clásico ya de la ciencia política, cuyo autor es Karl Deutsch, que se llama Los nervios del gobierno. Le viene justo en este caso, porque el gobierno ha generado un clima, y en este caso a mí me parece que no hay que descontextualizar las actitudes de algunos operadores, sean comunicacionales o incluso los que manejan el sistema de escrutinio provisorio, Claro, que están intentando llevar al clima electoral a una situación en la que aparentemente algunos no tendríamos nada que hacer. Si fuera por el gobierno, nosotros deberíamos estar mirando televisión y dejar que el gobierno haga campaña y que se ocupe de juntar votos. Pero no... muy antidemocrático es eso. No lo han conseguido, no lo van a conseguir, y además el 11 de agosto con nosotros se van a llevar una sorpresa. Nosotros hemos advertido durante todos estos días acerca de la seriedad que significa poner en riesgo la confianza en el sistema de escrutinio provisorio, que es un umbral al que nos ha llevado el gobierno realmente complicado, riesgoso, y todos, tanto quienes participamos de la contienda electoral como la ciudadanía en su conjunto, tenemos que estar muy atentos y activos en la fiscalización y el control. Total. Juan, hoy, bueno, sos precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, participás activamente de todo el tema social, hoy estuviste en las marchas de San Cayetano. ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? Bueno, Comunidad Piquetera y Partido Piquetero estuvimos en una marcha que fue multitudinaria. Lo primero que vi fue que fue extraordinaria, masiva, y bueno, según las compañeras y los compañeros que estuvieron en la organización, fueron más de 100.000 personas que nos movilizamos al Congreso. Después el clamor de todas las organizaciones fue la emergencia alimentaria, porque está creciendo muchísimo el hambre en los barrios populares, muchísimo. Solo en el caso de nuestra organización, para darte un ejemplo, en el último año y medio aumentó en un 183% la cantidad de familias que vienen a los comedores, a los merenderos. Es una cosa desesperante, desesperante. ¿Te sorprendió lo que decía, escuchaba recién, el párroco de San Cayetano,
que la gente se acerca a pedir velas porque les cortan la luz? Bueno, no me sorprendió porque es lo que vivimos todos los días en los barrios. Y yo que estoy recorriendo toda la provincia de Buenos Aires como parte de la campaña electoral, lo veo en todos lados. Estuve, por ejemplo, en Barrio Trujuy en San Miguel, o Barrio Las Flores en Vicente López, todos distritos de la primera sección electoral, y se me acercaba la gente diciendo, mirá, abrimos merenderos, dennos una mano, el municipio acá que de Cambiemos no hace nada para ayudarnos, tampoco el gobierno provincial o el gobierno nacional, ¿cómo hacemos? Porque no damos más, porque no podemos comprar la comida, porque nos llevamos a fin de mes. Y eso es generalizado en todos lados, por lo cual lo que dice el párroco es exactamente así, exactamente así. Y también fue muy importante hoy en la marcha, una línea común de todas las organizaciones, de todos los discursos, incluso después del acto en Unidad hicimos nuestro acto de cierre como partido, cerrando la campaña, luchando con el movimiento piquetero, y lo que estábamos de acuerdo era en un llamado a votar, a no votar a Macri y a Vidal. Este domingo era una votación multitudinaria y masiva por el frente de todas, todos y todes, decirle al pueblo que, bueno, sos parte del pueblo argentino, estás a favor del derecho a comer. Si estás a favor de que comer es un derecho y no un privilegio, si estás a favor de que primero tienen que estar los trabajadores y no los bancos y no los especuladores, si pensás que hay que incluir a todo el mundo y que no hay que hacer como es este gobierno que excluye a la gran mayoría, bueno, hay que ir a votar y hay que ir a fiscalizar y hay que ir a votar al frente de todas, todos y todos, del cual soy candidato, junto con compañeras y compañeros de las organizaciones sociales como Alderete, como la compañera Saracho, la compañera Souto, bueno, que expresan que en este frente estamos las organizaciones sociales. Nos acompaña también esta noche Federico Susbieles, es candidato a intendente en Bahía Blanca. Es una ciudad que tiene sus particularidades, ¿no? Donde el oficialismo ha ganado siempre fuertemente, están por las últimas encuestas muy bien y con posibilidades. ¿Cómo se vive ahí también esta realidad que se describe en una ciudad que siempre ha tenido una característica muy particular, ¿no? La verdad que es un momento de mucha expectativa y con esa sensación de que estamos muy cerca de dar vuelta a una página y volver a construir un futuro distinto para la Argentina, ¿no? En Bahía Blanca se da un fenómeno con muchas simetrías con el proceso nacional, con un presidente que llegó prometiendo que iba a dominar la inflación, que iba a plantear pobreza cero, que iba a generar empleo, que iba a mover el aparato productivo, y pasó todo lo contrario. En nuestra ciudad también llegó un intendente que prometió un shock de asfalto, una autopista desde Bahía Blanca a Montehermoso, un plan forestal sin precedentes, controles medioambientales fuertes, un acueducto del río Colorado y muchísimas cosas más que no se han concretado. Entonces, la verdad que la palabra de la política se ha devaluado, había mucha desesperanza en un inicio, pero bueno, ahora nosotros lo que estamos observando día a día es que bueno, la esperanza va creciendo, esta propuesta que estamos escuchando y realizando, así como Alberto Fernández está proponiendo encender la economía, encender la Argentina, nosotros estamos proponiendo una gran convocatoria de todos los sectores productivos, económicos, sociales, nuestras universidades, para plantear un gran acuerdo social en Bahía Blanca en los próximos 30 años, en una ciudad que necesitamos, sin lugar a dudas, en el cual el trabajo sea el centro como el gran ordenador social, pero con una gran matriz inclusiva, con un respeto importante por el medio ambiente y con un resurgir cultural, que Bahía Blanca, a pesar de esa idea general que hay de conservadurismo, es una ciudad con mucho color, con mucha riqueza, en el cual hay que potenciar sin duda las expresiones culturales locales. Y donde me imagino que esas diferencias también se deben notar, ¿no? Entre una clase muy pudiente y necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Sí, por ejemplo, en Bahía Blanca, digamos, la pobreza ha pasado del 14 al 25%, al 25%. 25%. 35.000 nuevos pobres de septiembre a septiembre del año pasado, que fue el último indicador que se mostró en una ciudad que es una ciudad productivista, sí, que no debería tener estos indicadores. Hay un retiro evidente del Estado y es una cosa que queremos plantear, que queremos cambiar, ¿no? Hablando con un chico el otro día me decía, Federico, en los barrios no hace falta patrulleros, hace falta sueños, ¿no? Y está claro que hay que llegar muy fuerte con alternativas educativas, alternativas culturales, deportivas, para bueno, generar una matriz inclusiva también desde la obra pública, ¿no? Me parece que el diseño urbano de la ciudad hay buena parte de generar una ciudad más igualitaria y con menos asimetrías, ¿no? Tal vez muchos lo habrán identificado porque Susbieles es parte de la generación dorada, ¿no? Sí, de la Confederación Argentina. Te aprovecho y te agradezco el pie para decir que hoy es un día difícil para nosotros en la Confederación, digamos, por una cuestión grave que tiene que ver con, bueno, con el jefe de equipo. Se confundió el color de camiseta que debía jugar nuestra selección en los Juegos Panamericanos. Venían muy bien. Venían muy bien, habían jugado muy bien ayer con Estados Unidos. Bueno, no se hizo tiempo a volver a la villa con las camisetas. Fue un día, la verdad, que duro, porque es una persona que trabaja denodadamente por nuestro básquet. Y esta es una gestión que ha hecho más que ninguna en la historia para tratar de incluir y generar mayor igualdad en el básquet femenino, ¿no? Terminó renunciando.
Sí, nosotros está a consideración del Consejo. Yo lo que planteé, porque lo que vi durante el día es, por un lado, el reclamo y la preocupación de la gente del básquet femenino, que es lógico, y yo expresé obviamente mi solidaridad y acompañamiento al equipo y a nuestro equipo de trabajo, pero también mucha gente que quiere mezclar las cosas, que aprovecha para hacer campaña sucia y plantear escenarios que no son conducentes. Yo lo que reafirmé para la gente que está yendo por ese carril, exponiendo las miserias, es que no hay nada que me va a hacer apartar de mi camino. Puedo seguir defendiendo y trabajando por el básquetbol argentino y por supuesto por mi ciudad Bahía Blanca. Sí, por supuesto, con un compromiso muy importante de meterse. Topo, ¿tienen sospechas sobre el escrutinio del próximo domingo? ¿Les han dado respuesta al gobierno? Ustedes también los han denunciado. ¿Les han dado respuesta? No ha dado respuesta, y esto se enmarca en un contexto más amplio, que creo que todos lo recordamos, pero habría que repasarlo. Hace 40 días este gobierno quiso eliminar las PASO. Sí, eliminar las PASO. Y en el mes de abril terminó con las listas colectoras y las candidaturas múltiples, pero 40 días después, el propio jefe de gabinete quiso reimplantarla diciendo que Vidal podía ser candidata de uno o más candidatos a presidente en contra de lo que la norma lo indicaba. Este es el gobierno que además ha generado un cambio cuando en ningún lugar del mundo se recomienda, aquí se hace, en lo que es el escrutinio provisorio y en el sistema de digitalización y transmisión de datos. Nosotros hemos venido planteando desde hace más de 2 meses esta cuestión, llegamos a hoy, el gobierno recién, faltando 3 días para la elección, puso a disposición los programas o el software y realmente no ha entregado lo que corresponde, que es el código fuente, y esto significa, de cara a los próximos 3-4 días, que va a ser la elección, una incertidumbre. El gobierno es el responsable de poner en riesgo la confiabilidad del sistema. Volvemos, mucha política, como todos los días, mucha realidad, que lo que otros no te cuentan, aquí te la seguimos contando. Pausa, volvemos enseguida y seguimos con el debate.